más compañeros se nos conectan, ¿vale? Pues, profe, ¿qué? Discúlpeme. ¿En qué, Sí, señor. pues, qué formato era el del, el del pasado? Hace 8 pues, días atrás, profe. Bueno, ya miro porque voy donde nos quedamos en la resolución. Ah, ok. ¿No? Pues que es que no lo he hecho aún, profe. Hasta ahorita es que pues que tomo el tiempito y el compu. Listo, ya vamos revisando, ¿vale? Ah, ok, profe. Bueno, Listo, andaré atento, gracias. vale. Bueno, buenas noches para los que se van conectando. Vamos a dar unos minuticos más, mientras que el resto de compañeros se conectan para dar inicio a la sesión de hoy. Listo, para los que se van conectando, buena noche. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a dar unos minuticos mientras que el resto de compañeros se nos conectan. Bueno, creo que la sesión pasada nos habíamos quedado en el tema de, no recuerdo el título donde nos quedamos. Acá. Bueno, ya les voy a mostrar. Vamos a esperar un minutico mientras que se nos van conectando el resto. Bueno, si no estoy mal, habíamos quedado acá en la sesión pasada, pagos o abono en cuentas por retenciones en la fuente practicadas. ¿Listo? Entonces me confirman que era allí donde nos habíamos quedado. ¿O en qué nos habíamos quedado la sesión pasada?
Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿en qué nos habíamos quedado la sesión pasada? ¿Quién me recuerda? Ahí en pagos o abonos en cuenta. Sí, profe, nos habíamos quedado en ese capítulo 2. Listo, muy bien. Entonces, bueno, eh, recordamos o retomemos más bien los pagos o abono en cuentas. Recordemos que nosotros en las sesiones pasadas habíamos hablado que ya este ítem iba por el prevalidador de información financiera, ¿listo? De información a reportar año 2020, que era el que veníamos trabajando, y con el cual, y con el cual y con el cual pues hemos venido trabajando, y el formulario 1001, ¿listo? Bueno, entonces vamos a seguir trabajando, creo que esto ya lo habíamos visto, más sin embargo pues vamos a hacer un pequeño repaso, que las personas naturales y sus asimiladas, las personas jurídicas y sus asimiladas, es decir, quienes estaban obligados a reportar la información, de acuerdo con lo establecido en el artículo 631 que lo vimos, deben informar apellidos, nombre, relación social, dirección, residencia, cada uno de la persona o entidad beneficiaria de los pagos o abono en cuenta, devengo, que pues hablábamos del devengo como sistema de causación, lo que nosotros conocíamos como sistema de causación, ¿verdad? Que aquí se llama. Aquí pues se tuvo que actualizar el nombre por causación por devengo, ya que bajo la norma local se llamaba causación, ¿listo? Y en la norma local, pues como ustedes en la norma internacional, pues se llama devengo, ¿listo? Que constituyan costos o deducciones con o sin derecho al impuesto descontable, ¿listo? Ya vamos a ver pues este tema de impuestos descontables, incluida la compra de activos fijos o móviles y los pagos o abonos en cuenta de devengo no solicitados físicamente como costo de deducción, los valores de las retenciones en la fuente practicadas o asumidas a título de impuestos sobre la renta, IVA y timbre, perdón, según el concepto contable a que corresponde al formato 1001, versión 10, pagos o abonos en cuenta y retenciones practicadas de la siguiente manera. Entonces, bueno, recordemos que él nos habla de unos impuestos que tenemos derecho de descontables. Entonces, si me recuerdan, o si lo alcanzamos a tocar hace 8 días cuando hablamos de impuestos descontables, ¿de qué estamos hablando? Cuando hablamos de impuestos descontables, ¿de qué estamos hablando? El IVA es contable, los hechos Exactamente. en compras. Bueno, sí, por ejemplo, el IVA es contable, ¿cierto? Y cuando hablamos de costos de deducción que den derecho al impuesto descontable, pues ¿de qué estamos hablando? Pues entre esos está creo que el GMF, profe, actualmente. Sí. Entonces, bueno, yo creo que lo he venido pues verificando o lo hemos venido trabajando, teniendo en cuenta pues que algunos están tomando algunas otras clases conmigo, pero recordemos que no todos los impuestos que yo me pago son descontables, ¿sí? Es decir, no todos los impuestos tienen esa característica de que yo me los pueda tomar como descontables, como por ejemplo el IVA, ¿verdad? Entonces aquí, pues para yo poder realizar la información exógena, yo tengo que identificar cuáles son los que yo me puedo tomar como descontables y cuáles son los costos que yo me puedo tomar como costo de deducción que den derecho al impuesto descontable. ¿Listo? Entonces vamos a ir aclarando algunas cosas. En el IVA, ¿yo qué IVA me puedo descontar? Me puedo tomar como IVA descontable. El que se genera en compras. Listo. Bien, bien. Eh, listo.
Entonces, ¿qué características más bien tiene que tener ese IVA para que yo me la pueda descontar? Que lo hemos venido hablando. Tenga relación de causalidad. Causalidad. Exactamente, una relación de causabilidad, ¿listo? Cuando hablamos de relación de causabilidad, tendríamos que irnos al artículo 107, 105 y 105 del Estatuto Tributario. Eso tiene que tener varias premisas, ¿listo? Y para que sea un costo de deducción, recordemos, y lo hemos venido hablando, que no todos los costos pueden ser descontables o las deducciones pueden ser descontables o deducibles en temas de renta, ¿listo? Por eso les he venido contando yo que en términos de renta o en términos de la emisión de los estados financieros, yo tengo dos estados financieros, o más bien dos utilidades yo puedo tener. Una que es la utilidad comercial y la otra que es la utilidad fiscal, ¿listo? Que se va depurada de acuerdo pues a algunos aspectos que se tienen presente para el tema de este ítem, ¿listo? Entonces, bueno, espérenme un segundo. Entonces, bueno, nosotros debemos de tener presente que no todo lo que yo pague de IVA es un IVA descontable y no todo lo que yo tome como gasto dentro de mis estados financieros son deducibles del impuesto de renta, básicamente, que es lo que estamos pues hablando acá, ¿listo? Entonces, lo que yo les decía, hay unos principios, teniendo en cuenta el artículo 107 del Estatuto Tributario, que habla de proporcionalidad, causabilidad y necesidad. ¿Qué necesidad yo tengo en realidad de esos pagos que yo requiero para que sean deducibles o no? Pues allá ya vendrá un tema más profundo en el tema de renta, en el cual se revisará el ingreso de las compañías, ¿cierto? Si es una compañía nacional, si es una compañía extranjera, si tiene subsidiarias, si recibe ingresos del exterior, si tiene un deterioro en sus activos, si tiene un deterioro en su cartera, etcétera, etcétera. Entonces ahí se van tomando varios ítems, ¿listo? Entonces aquí lo que me indica la norma es eso, o sea, lo que me indica la norma, la resolución es, usted tiene que indicar, su información exógena, pues qué impuestos usted se puede descontar, qué impuestos usted se puede deducir y qué se considera un costo fiscal. ¿Listo? Lo que yo les venía diciendo, básicamente, esta información exógena es fiel copia del, del, de la declaración de renta que presentan las personas jurídicas. Pues básicamente yo la asocio más a las personas jurídicas porque son las que están en este espectro pues como más grande. ¿Listo? Bueno. Entonces eso viene a traer pues los siguientes ítems que nosotros habíamos contemplado allí, ¿listo? Es decir, viáticos, gastos de representación, honorarios, comisiones, servicios, arrendamientos, intereses y rendimientos causados, intereses y rendimientos efectivamente pagados, ¿listo? Compra de activos fijos, pagos o abono en cuenta por concepto de parafiscales, ¿listo? Pagos o abono en cuentas efectuados por temas de EPS y riesgos. Aquí va el código que yo debo tener en cuenta, que ya lo vamos a ver allí. Pagos o abono en cuenta para obligatorios para pensiones, las donaciones en dineros efectuadas de los que habla el artículo 125, el valor de los impuestos solicitados como deducción. Ahí cuando hablamos del valor de los impuestos solicitados como deducción, nos tocaría revisar el artículo 122 y 123 del Estatuto Tributario, es decir, cuáles son esos impuestos que yo me puedo tomar como deducción. Como ustedes saben, pues el IVA yo lo puedo cruzar, entonces no sería una deducción sino un cruce, ¿cierto? El impuesto de ICA yo me lo puedo descontar de renta, yo me lo puedo descontar de renta, hay una limitante de la que manda el artículo 122 del Estatuto Tributario,
que debe ser el 50%, ¿listo? Bueno, y ahí vienen otros ítems como tal de deducciones, ¿listo? Costos pagados, compra de activos fijos reales, productivos sobre los cuales solicito devolución teniendo en cuenta el artículo 158. Entonces, ojo, aquí, ¿qué pasa con este ítem en particular? ¿Por qué creen que por qué habla de este ítem en particular si por allá arriba teníamos otra compra de activos fijos? ¿Por qué creen? Porque por acá arriba están otros activos fijos. Veamos acá. Las donaciones. Compra de activos fijos. Y se incluyen en el concepto 5008. Y aquí, ¿cuál es la diferencia entre estos que se incluyen en el concepto 5020? Que pues el IVA pues no se envía al IVA, o sea, que pues que se envían, que pues mejor dicho, al activo, a un gasto mayor. Listo, exacto. Veamos qué nos dice, para ir clarificando algunos conceptos, qué nos dice el artículo 158 del Estatuto Tributario. Ese es guión 3, si no estoy mal. Sí. Bueno, entonces acá decía, a partir del 1 de enero del 2007, como ustedes pueden observar, quedó derogado, deducción por inversión en activos fijos. A partir del 1 de enero de 2000, las personas naturales y jurídicas contribuyentes del impuesto podrán deducir el 40% de los valores de inversiones efectivas realizadas sobre activos fijos reales. ¿Qué sucedió con eso? ¿Sí? ¿Se me le está mostrando pantalla? Porque nosotros no Sí. estamos bien. Ah, bueno, perdón. Espérenme un momento. Por acá lo tengo. Esperen. Aquí está. Creo que está acá. Espérenme un segundo. Bueno, no la encontré, pero no encontré como tal la ley 2010, que era la que quería buscar. Entonces resulta que en la ley 2010 nos hablaba, antes de la ley 2010, nosotros, cuando comprábamos activos fijos, ¿sí? Cualquier tipo de activo fijo, teníamos que llevar ese valor como, como mayor valor del gasto. ¿Qué decía la norma? Decía, ese IVA usted no le puede recuperar, ¿sí? Pero usted lo va a recuperar vía
depreciación porque eso hace que su activo pues tenga mayor valor. ¿Listo? Resulta que en la ley 2010, ¿sí? Se generó un tema en el cual indicaba que cuando se adquirían activos fijos reales productivos, el IVA que yo pagaba por ese activo fijo productivo, real productivo, eso yo me lo podía descontar, pero vía un descuento tributario en renta. ¿Listo? No como un IVA descontable, no, sino como un descuento en renta. ¿Listo? Por eso acá habla pues de state. ¿Listo? Bueno, aquí este también habla de el valor acumulado de los pagos o abonos en cuentas en el exterior por servicios técnicos. ¿Por qué tiene esto enmarcado así? Por servicios técnicos, por asistencia técnica, por consultoría. Resulta que estos tienen unos beneficios tributarios de acuerdo o con relación a algunos acuerdos internacionales que tienen con algunos países, ¿listo? Que esos acuerdos internacionales, pues ustedes los pueden encontrar en la página de la DIAN, ahí están todos los acuerdos que se han firmado con Estados Unidos, con Israel, con Canadá, con México, con España. Bueno, bueno, el valor acumulado de los pagos efectuados, el valor acumulado de la evolución de pagos o abono en cuenta. Entonces acá nos trae muchos ítems. Enación de activos fijos de personas naturales ante las oficinas de tránsito o entidades autorizadas, retención sobre ingresos de tarjetas de créditos, utilidades pagadas o abonadas. Y habla pues de algunos conceptos del impuesto de renta. ¿Listo? Todos estos conceptos van en el formulario 1001. Ya vamos a revisar el formulario, ¿listo? Ya lo vamos a ir trabajando para que ustedes pues lo puedan ver, ¿vale? Y lo podamos ver pues cómo se debe trabajar este artículo, ¿listos? Entonces, bueno, aquí también habla, los fondos de pensiones están obligados a informar, deben de informar los pagos efectuados por los siguientes conceptos: devoluciones de los saldos de aportes de pensiones pagados, excedentes de pensiones, libre disponibilidad, componente de capital pagados. Y dice de la siguiente manera, pues con relación a lo que venimos trabajando, dice: el valor mínimo a reportar de cada beneficiario de un pago a uno en cuenta es de 100.000 pesos. No obstante, al discriminar el pago por concepto, los valores a reportar pueden ser menores. ¿Listo? Sin embargo, la opción del informante podrá reportarse en pagos o abonos en cuentas menores de dicha cuantía, cumpliendo las especificaciones técnicas establecidas, que ya las vamos a ver. Los pagos que acumulados por beneficiario, por todo concepto, sean menores de 100.000 pesos, se informarán acumulados todos en un registro, es decir, si estas entidades de pensiones pues tienen varios aportes inferiores a 100.000, van a consolidar o van a sumar todos esos pagos inferiores a 100.000 y los van a registrar con esta identificación. Es decir, 9 veces el número 2 y le colocan cuantía mínima. ¿Listo? ¿Dudas hasta ahí, muchachos? Bueno. Las personas naturales y sus asimiladas, las personas jurídicas y sus asimiladas y demás entidades públicas y privadas obligadas a reportar información de acuerdo con el literal F del artículo 1 de la presente resolución, deberán informar la totalidad de las operaciones realizadas por pagos o abonos en cuenta, independientemente
que se haya practicado retención en la fuente o no en el concepto contable que corresponda, sin tener en cuenta el valor mínimo señalado del parágrafo 1. Parágrafo 3, perdón. Los valores del IVA, y acá viene pues un aspecto que yo les venía indicando, que era el tema del IVA, ¿sí? En el tema del IVA hay una característica, recuerden que no todos los IVAs que yo compre por concepto de activos fijos me los podré tomar como deducción, ¿verdad? Ahí existen algunos en particular que evidentemente pues yo no me podré tomar como deducción, que habla pues de otros activos fijos, ¿sí? Yo puedo tener activos fijos. Cuéntenme qué entienden ustedes por activos fijos reales productivos. Pues, profe, pues al comprar algo que pues esencial a la empresa, que pues que ayude a crear el producto, a producir. Sí, muy bien. ¿Quién más? Sí, profe, que estén relacionados con la actividad, o sea, que sean indispensables para prestar mi actividad económica. Exactamente, muy seguramente, si yo me dedico a la elaboración de camisas, entonces yo qué consideraré o qué se podrá considerar un activo fijo real productivo si yo me dedico a la elaboración de camisas, por ejemplo. ¿Qué creen ustedes? Las máquinas textiles. Exactamente, las máquinas textiles, ¿cierto? Digamos que entonces, ¿cuál será un activo fijo normal que no sea un activo fijo real productivo? ¿Cuál no sería para ese caso? Los computadores. Muy bien, Sí, los computadores, la impresora. Los escritorios. correcto. Muy bien. Básicamente, nosotros estaríamos hablando allí, pues, de propiedad planta de equipo. Y en esa propiedad planta de equipo, de activos fijos, que no son reales productivos, entonces yo estaría hablando que el valor que yo pague por IVA, pues se considera mayor valor del costo, ¿cierto? O gasto deducible y no deducible. ¿Listo? Entonces, bueno, de eso habla ese parágrafo tercero. Dice los valores del IVA, mayor valor del costo del gasto, deducible y no deducible, y los valores de retención en la fuente practicados o asumidos a título de renta, los valores de retención en la fuente practicados a título de IVA, y los responsables de este impuesto y no domiciliados son obligados al diligenciamiento en el caso de no tener un valor ahí, o sea, y presten atención, él me dice, o sea, usted tiene que diligenciarlo, así usted no tenga movimientos allí, o sea, está en la obligación de diligenciarlo, pero usted va a colocar el valor 0. ¿Listo? Bien. Cuarto, perdón. Es que se me baja por... Los pagos o abono en cuenta, parágrafo cuarto, los pagos o abono en cuentas de vengo que constituyan costo de deducción, que den derecho a un impuesto descontable, incluida la compra de activos fijos o móviles que deben ser diligenciados en la columna de pagos o abono en cuentas deducibles y los pagos o abonos en cuenta, de acuerdo pues al devengo, no solicitados fiscalmente como costo y deducción, deben ser diligenciados en la columna de pagos o abono en cuenta no deducibles. Ya lo vamos a ver más claro con el formulario, ¿listo? Para ambos casos se debe diligenciar el valor según el concepto contable al que corresponde, ¿vale? Listo. Parágrafo 5. Cuando se trate de erogaciones, efectuadas por el informante que tengan el carácter de gastos pagados por anticipado. Recordemos que en la norma, o sea, bajo las NIF y bajo la norma local, también hablamos de gastos pagados por anticipado. ¿Listo? Y sobre todo, pues para los temas fiscales. En los temas fiscales, ¿sí? Hay un tratamiento especial que se le debe dar a los gastos pagados por anticipado. Esos gastos pagados por anticipado, por eso vienen acá con una característica especial, ¿listo? En la cual